Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, llegamos a nuestro milagro número 30 de esta serie Milagros, así que te invito a que tomes tu Biblia y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Vamos con este milagro que fue hecho en el día de reposo también, y que lo encontramos solamente escrito en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, verso 10. Voy a leer la versión PDT y seguramente tú vas a tener otra versión, pero puedes ir leyendo conmigo o puedes leerlo más adelante. Capítulo 13 de Lucas, verso 10. El día de descanso, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, que la había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. El dirigente de la sinagoga se disgustó mucho porque Jesús la había sanado en el día de descanso. Por eso el dirigente le dijo a la gente: «Hay 6 días para trabajar, así que vengan a ser sanados en esos días, no en el día de descanso». Y el Señor respondió: «Hipócritas, ¿acaso no desatan todos ustedes a su buey o a su burro en el día de descanso para llevarlo a tomar agua? Y esta mujer también es descendiente de Abraham, y por 18 años Satanás la había atado a esta condición. ¿No se le debía desatar de esta atadura en el día de descanso?». Cuando dijo esto, todos los que estaban en su contra se avergonzaron, pero los demás se alegraron mucho por las cosas maravillosas que hacía. Un milagro importante. No fue solo uno más. No fue solo otro milagro en el día de reposo, en el Shabbat. Fue otra vez una demostración de su gracia, de su compasión y de su poder. Jesús mostrando una vez más su amor, su gracia, su compasión y su poder. El escritor, quien fue el médico Lucas, en sus escritos como este evangelio, pero también como en Hechos de los Apóstoles, muestra su estilo particular, inspirado por el Espíritu Santo, y nos relata este milagro. Aunque en otras ocasiones Jesús había estado en la sinagoga, en muchas ocasiones Jesús estuvo en la sinagoga, y en algunas de esas Jesús estuvo solo como asistente, estuvo como oyente, pero actuó al ver que alguien necesitaba ser sanado. Esta vez Jesús no estaba solamente asistiendo y escuchando la lectura de la ley o de los profetas como en otras ocasiones, sino que estaba enseñando. Ahora, ¿puedes imaginarte solo por un momento asistir a un servicio donde ese día quien va a enseñar, quien va a estar en el púlpito es Jesús mismo? El solo imaginarlo me emociona grandemente. Y sí, ese día de reposo, ese Shabbat, como lo describe el Evangelio escrito por Lucas, asistió una mujer que tenía una enfermedad. Aunque no sabemos cómo Lucas se enteró de este detalle para escribirlo, ya que él era médico de profesión, nos da la cifra de 18 años. 18 años
donde esta mujer padecía esta enfermedad. Estuve indagando un poco en internet acerca de las enfermedades que tienen que ver con la descripción que encontramos en este relato. Obviamente no soy experto en este campo, la mayoría sabe que soy músico de profesión, pero en Google aparecen varias opciones que son interesantes. En el verso 11 leímos, y ahora voy a leer aquí la versión Reina Valera, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Encontré varias definiciones para este tipo de enfermedad. Una de ellas es la cifosis, donde dicen los expertos que la columna vertebral se encorva y no permite que la persona pueda estar derecha, sino que le impide esto y le obliga a estar jorobada. Según los expertos del Medical News Today, el síndrome de espalda plana es causado por problemas en los músculos extensores espinales, espero haberlo dicho bien, pero con una causa neurológica. Y la mayoría afirma que es causado por problemas en la parte del cerebro que se encarga precisamente del posicionamiento del cuerpo. Y como consecuencia la persona no puede enderezarse por sí misma. Ahora no puedo imaginar el dolor, la molestia, la incomodidad para alguien que padezca esta enfermedad. Esta mujer que describe el evangelio escrito por Lucas tenía 18 años con esta aflicción. Pero hizo algo que cambió su vida. Asistió al servicio donde Jesús estaba enseñando. Probablemente por su situación no podía sentarse igual que todos. Tal vez algunos la miraban raro. Simplemente estoy especulando. Lo cierto es que en el siguiente verso, el médico Lucas nos relata cómo se dio el milagro. Y dice que Jesús, aunque estaba enseñando, la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego impuso sus manos sobre ella. Ahora vamos a analizar estas 4 etapas del milagro. No sabemos si habían más enfermos allí, que podría ser algo muy normal en el tiempo de Jesús. Bueno, aún hoy también. Lastimosamente es parte de las consecuencias del pecado, como lo sabemos a través de la palabra. Las enfermedades que afectan a la humanidad fueron parte de la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Tampoco sabemos cómo era la actitud de esta mujer mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga, pero sí sabemos que ella estaba allí y casi puedo afirmar y creer que aunque físicamente estaba impedida y limitada para estar cómodamente sentada, era una oyente activa. Muy seguramente prestaba atención, tal vez con su rostro sin poder levantarlo, estaba con sus oídos atentos a lo que Jesús estaba enseñando. Mientras Jesús estaba enseñando, dice que la vio y no se quedó allí. El Señor fue movido a misericordia, fue movido por su compasión y entonces la llamó y le dio la palabra. Ahora, estuve leyendo en diferentes versiones. Iniciamos hoy leyendo la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, una versión muy especial, muy parecida a la Nueva Traducción Viviente o al lenguaje actual. Y estuve leyendo diferentes versiones para confirmar y corroborar un poco este verso, que es el verso número 12, donde Jesús da la palabra: eres libre de tu enfermedad. Y en casi todas las versiones en español, inclusive en las de inglés, corroboré que la palabra es la misma. La palabra no fue eres sana de tu enfermedad, sino eres libre de tu enfermedad. En inglés aparece la palabra released, que traduce al español algo como liberado, es lo que traduce al español. Ahora, este evangelio fue escrito en griego como los otros, y también indagué un poco acerca de la palabra que está en este relato, en este verso específicamente. No sé si se pronuncia correctamente, apolou, es la versión o es la palabra en griego para referirse a esta frase, liberar. Y en español también traduce lo mismo, liberar completamente, aliviar o soltar. Esta vez la palabra de Jesús fue liberación. Y luego puso sus manos sobre ella e inmediatamente fue sanada, es decir, se enderezó. Y su respuesta, la respuesta de la mujer, fue glorificar, adorar a Dios por lo sucedido. Imagínate 18 años de dolor, de incomodidad, de tener su rostro hacia el suelo sin poder levantarlo, pero de algo mucho más doloroso, una atadura. Cuando alguien ha pasado por una situación tan dura en su vida, cuando ha tenido que enfrentar el dolor físico por tanto tiempo,
y de repente es liberado. Creo que la mejor expresión de gratitud es alabar y adorar el nombre del Señor. Pero el relato no termina aquí. Aquí se da el milagro, imagínate la escena, la admiración de las personas, la felicidad de esta mujer, la manera como adora, como alaba. Me parece ver a Jesús mirándola a sus ojos con ese rostro de amor, de gracia y de compasión y de alegría también. Jesús allí en medio de la sinagoga, todas estas personas felices, esta mujer exaltando el nombre del Señor. Pero el relato nos deja saber, como hemos estudiado y los evangelios también nos enseñan, que los religiosos de la época estaban por todos lados y más en la sinagoga. De hecho, aquí estaba el dirigente, el principal, lo que en el día de hoy sería el pastor. Y obviamente ellos estaban en contra del mensaje del Mesías, del mensaje del Señor. Y es impresionante la reacción de este hombre, quien fue movido por su orgullo, por su religiosidad, por su convicción humana. Y dice el relato que se enojó. Esto parece inaudito, pero está escrito. Es increíble cómo existían este tipo de personas que, viendo claramente la obra de Dios, aún así se enojaban, se molestaban cuando alguien recibía un milagro, cuando alguien recibía una bendición. Ahora, lo interesante es que él no estaba molesto solo por el milagro. Él realmente estaba molesto porque, siendo el principal de la sinagoga, velaba, era su responsabilidad de que la ley que le había sido dada por Dios a Moisés se cumpliera, pero claro, con una gran tergiversación del mensaje. Como nos muestra el relato, estaba enojado porque en el día de reposo, en el Shabbat, se había hecho un milagro. Y entonces este hombre, en medio de su enojo, cita de manera errónea, queriendo demostrar tal vez su conocimiento religioso, y trata de citar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que fue dada por Dios a Moisés, pero terminó citando a su manera, acomodando a su manera de pensar y queriendo justificar su enojo con un supuesto celo por la ley de Dios, agregando que en los días de reposo no podían ser sanados. En la ley nunca decía eso. En los días de trabajo pueden ser sanados, pero no en el día de reposo. Y entonces el autor de la ley, el autor de la palabra, el verbo hecho carne, Jesús, reaccionó ante semejante infamia y le reprende por la comparación que hizo. Y en el siguiente verso, el verso número 15, él le responde: hipócritas, y hace un plural porque seguramente habían más autoridades eclesiásticas ahí. ¿Acaso no desatan todos ustedes a su buey o a su burro en el día de descanso para llevarlo a tomar agua? Y en el verso 16 dice: esta mujer también es descendiente de Abraham, y por 18 años, y aquí nombra al autor de este problema, Satanás, la había atado a esta condición. ¿No se le debía desatar de esta atadura en el día de descanso? ¿Qué pregunta? ¿Qué manera de reaccionar? Él mismo, movido una vez más por la indignación que le daba, la indiferencia, la falta de discernimiento, la falta de amor en las personas que tenían la autoridad religiosa de guiar al pueblo supuestamente a la verdad, pero que con mentiras y artimañas habían cambiado todo esto. Al final, sus adversarios, dice el siguiente verso, que terminaron avergonzados, pero el pueblo, las demás personas que se encontraban ahí, se regocijaron por las cosas. Y el término que usa la Reina Valera es que ellos se regocijaban por las cosas gloriosas hechas por Él. Gloriosas. Porque todo lo que Él hace es poderoso. No solo nos deja ver su poder, sino que a través de esto, de su poder, nos muestra su amor y compasión. Podemos concluir que hay ataduras que solo el poder de Jesús podrá destruir, podrá liberar. Esta mujer quedó como testimonio para nosotros del poder liberador del Señor, que aunque los años habían pasado, 18 es casi una vida, Jesús rompió las ligaduras de opresión y trajo libertad. Porque no hay ligadura, no hay atadura, no hay cadena que pueda mantenerse firme ante el poder transformador del Señor. Ahora, como recordarás en la definición que leí de este tipo de enfermedad, esta enfermedad es causada
por un problema neurológico, por un problema en el cerebro. Una parte del cerebro que es la que nos ayuda a coordinar nuestros movimientos corporales y especialmente a enderezarnos. Es ahí donde es el problema fundamental de esta enfermedad. Si lo lleváramos a una comparación espiritual, probablemente alguien se pueda sentir espiritualmente así porque sus pensamientos han sido atacados por diferentes circunstancias, pero especialmente porque el diablo ha querido enviar a tu mente pensamientos tal vez de opresión, de frustración, de problemas de identidad, de problemas tal vez de alguna situación, algún recuerdo familiar, algún recuerdo de tu niñez. Pero hoy, en el nombre de Jesús, puedes ser liberado, puedes ser liberada, puedes declararte libre y puedes ser testigo de tu milagro. No importa qué pensamientos vengan a tu cabeza, hoy esos pensamientos pueden ser deshechos en el nombre de Jesús y puedes ser testigo de la libertad de Jesús. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable. Así que yo te quiero invitar en el nombre de Jesús, si estás atado, si conoces a alguien que está atado, en esta hora, en este mismo momento, si crees en su palabra, invoca el nombre de Jesús y cree solamente que en el poder liberador de Jesús hay libertad, hay un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad, hay un poder transformador y la Biblia dice que Él hace todas las cosas nuevas, que hay un nuevo comienzo, hay una nueva mañana. Esta mujer pudo vivir un nuevo comienzo después de 18 años, pudo volver a enderezarse y mirar a Jesús, seguramente mirar al cielo y dar gracias por lo que había sucedido. ¿Qué tal si hacemos de eso también una experiencia para ayudar a aquellos que están atados a tantas cosas, que los tienen con su rostro mirando al suelo, avergonzados, tal vez creyendo en su ignorancia o en su orgullo que están en la verdad, que esa es la vida, que las circunstancias que les tocó vivir es porque les tocó vivir y no hay otra realidad? Pero hemos aprendido a través de esta serie, hemos aprendido a través de su palabra que sí hay otra realidad, que cuando Jesús entra a una vida, que cuando Jesús llega a una vida, cambia la realidad, cambia el panorama, porque Él es la vida, porque Él es el autor de nuestra fe y porque Él es el autor de la salvación. Qué bueno meditar en este milagro para reconocer que no importa la dificultad y la atadura que tenga una persona, Jesús puede hacer algo y puede cambiar la realidad. Te quiero invitar a que creas, te quiero invitar a que lo vivas. Jesús la vio, Jesús la llamó, Jesús le dio su palabra e impuso sus manos sobre ella y recibió su milagro. Hoy su gracia ha sido manifiesta para nosotros y su poder sigue obrando a través de su palabra. Permite que el Señor te vea, te llame, te hable y te toque. Y sentirás el poder transformador y liberador de Jesús en tu vida. Bueno, este ha sido el episodio número 30, milagro número 30. Estamos muy emocionados de continuar estudiando la poderosa palabra del Señor en esta serie Milagros. No lo olvides, de tu podcast Entre Palabra y Canciones. Recuerda suscribirte en cualquiera de las plataformas digitales de podcast
Ojalá que puedas compartir este contenido, que nos dejes tu comentario para saber cómo Dios está bendiciendo tu vida a través de este contenido. No lo olvides, tu podcast entre palabra y canciones de la serie Milagros. Chao, chao y bendiciones para todos. Ya nos veremos en el siguiente episodio.